Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, aquí estamos, postpartido. Real Madrid 4, Elche 0. Si me veis con la voz tomada, los que ya lo sabéis, llevo días con fiebre, con COVID. eh, chunguillo. Complicada la cosa, pero bueno. Me apetecía charlar con vosotros un rato para analizar el partido, claves, jugadores destacados, qué os ha parecido el encuentro, alguna decisión en la segunda parte de Ancelotti, el récord de Benzema, superando ni más ni menos que a Raúl González Blanco, con menos temporadas que el ex capitán del Real Madrid. Mm, y muy buen partido de varios jugadores. Me ha gustado mucho Rodrigo. Ha estado súper dinámico. La verdad, a mí me ha gustado mucho. Ceballos sigue de dulce. Si me veis, estoy tomando un caramelo, ¿vale? Para intentar llevarlo mejor. Hola Rubén, gracias tío. Hola Muguen, saludos. ¿Cómo vais, cracks? Benzema bien, los dos goles de penalti. Yo lo hubiera quitado en el minuto 60. Como tarde. Como tarde. O sea, yo por mí, ya con 3-0 que llevas en la primera parte, me lo hubiera quitado. No hubiera jugado la segunda parte. Para mí Benzema no tenía sentido. Osasuna, Liverpool, Atlético de Madrid y todo el calendario frenético hasta marzo que tenemos. No tenía sentido forzarle, pero bueno, esperemos que no haya tenido problemas Karim. Y el centro del campo muy bien. Fede, Camavinga en su posición, donde más me gusta. Partido bastante plácido ante un equipo que es verdad que está muy mal. Pero bueno, me ha parecido que el Real Madrid pues ha tenido momentos de buen fútbol. Endazando el rato Guti estaba con que el Elche no metía pierna, tal, no sé qué. Bueno, es una mezcla de las dos cosas. También de que ha habido mucho movimiento. Álava en el perfil izquierdo, sin tener que cubrir mucho la espalda, ha estado bastante suelto, metiéndose, generando superioridad por dentro. Bien, buenas cositas del equipo. Hola Jesús, ¿qué tal? Mike, ¿cómo vas? Voy mejor, tío. Voy mejor. Si no, no haría este directo, que veremos cuánto aguanto, depende de lo que me dé la garganta. Pero aquí estamos. Me gustaría leer vuestras opiniones del partido. Y bueno, de todo lo que ha pasado hoy, ¿no? De todo ese informe de la agencia tributaria con los datos de pagos que ha hecho el Fútbol Club Barcelona al que fuera en su momento vicepresidente de la CTA, del comité de los árbitros. Y me gustaría vuestras opiniones. Yo ya he puesto un vídeo bastante claro al respecto. Creo que he sido bastante transparente. Me parece bochornoso. Y que muestra a las claras lo que es el Fútbol Club Barcelona. Un ente en forma de club que actúa bajo términos y criterios de ética que dejan bastante que desear, y veremos hasta dónde podemos contar, porque dice Ramón Álvarez de Mon que va a haber más novedades. Así que cuidadito. Y si esto lo hiciera el Madrid, estarían todos los clubes de España llorando y ladrando. Pero como lo hace el Barcelona, todos callados como putas. Ahí voy. No me va a calentar mucho con esto del Barcelona, que me quedo sin voz. A ver, buen partido, mucha movilidad, sí, muy dinámico. Me ha gustado mucho el juego por el cuadrante izquierdo con Álava, Ceballos, Rodrigo. Asensio bien, con su gol, muy buena jugada y ha hecho un buen partido. José Manuel, un abrazo. Yo te lo he comentado, pero ¿cuánto le debemos al presidente que no nos ha hecho pasar estos bochornos? Pues sí, un presidente en ese sentido honesto. Te podrán gustar ciertas cosas o no de Florentino, que yo no digo que sea un santo, ni perfecto, pero esto es otro nivel. Me ha gustado mucho Camavinga y me ha gustado mucho Ceballos. Esa pareja creo que tiene que ser titular. El problema es que Ancelotti va a ser incapaz de congeniarlo con Tchouaméni, y para él Kroos es titular, y está el factor Modric. Así que por ahí quiero ver a Ancelotti qué es lo que puede llegar a hacer y cómo puede congeniar todo eso. Sobre todo, chavales, de cara a los partidos clave donde tienes que competir. Competir más ante mejores equipos. Buenas, Miguel Ángel, miembro del canal, amigo, ¿qué tal? Cristian, amigo, muy buenas. Lo del Barcelona es vergonzoso, pero al igual que el PSG y el City quedará en nada. Ya, pero es que esto es peor. Porque estamos hablando de pagar dinero
al que es el segundo miembro más importante del comité de los árbitros de España. No es que paguen a un árbitro externo que no esté ya en la federación y que no trabaje dentro de la federación y del comité. Que oye, si tú quieres tener consejo externo de alguien que ya no esté vinculado a la federación y que no tenga ningún tipo de propósito dentro de la parte federativa, ni cobre de la federación, vale. Pero tú pagas a alguien que está dentro de la competición y que es la segunda persona, en teoría, más influyente, detrás de Sánchez Arminio, por aquel entonces, otro bulto sospechoso. Es un puto escándalo. Que no haya consecuencias en Italia, con el Mogigate sí que hubo consecuencias, con 2 Scudettos de por medio, con la Juventus de Turín, equipo superpoderoso allí, fueron consecuentes. Y aquí, todos callados, y Javier Tebas sin tuitear. Hoy Arribas debería haber jugado más minutos. Bueno, esa es una de las cosas junto al no cambio de Benzema antes que he criticado de Ancelotti. Mariano podía haber entrado mucho antes con 3-0 ante un Elche. Podía haber entrado en la segunda parte, que total, a ver, es un partido que lo tiene solucionado ante un equipo que no le veías opciones de meterse en la dinámica de partido. Y arriba le metes lo que le mete, 10 minutos, le podías haber metido 25. Coño, es que no lo entiendo. Y gasta una ventana para meter a Mariano y otra a Rivas, de verdad. Hace cosas un poco extrañas, pero hay que quererle como es. Yo le quiero como es. Enrique Soria, tocayo, no va a pasar nada de quien depende la fiscalía y que tiene el gobierno con Cataluña. No, pero esto es de la fiscalía, pero luego, por otra parte, es la liga la que tiene que denunciar. Y ahí adscribirse los clubes a la denuncia de la liga. Esto lo explica muy bien don Andrés Martínez de Los Sublimes. Los Sublimes. Os lo explicaría muy bien. Es así como es. La liga tiene que emitir. En el comunicado lo confiesan, sí. Ellos lo confiesan y lo edulcoran hablando de consejo, de, digamos, cómo actuar, protocolos de actuación con los árbitros según qué árbitro. Vamos, lo que viene siendo, efectivamente, tangazo de manual. Insisto, un conflicto de intereses descomunal. Quique, seguro no lo viste, pero Bellingham y Adeyemi se mearon en el Chelsea. Pues me alegro bastante, porque el Chelsea es otro de esos clubes que le tengo mucho asco. Clubes que están hechos solo de dinero. Sin prácticamente historia, ni identidad, ni nada. Como el City, que es otro equipo que me da mucho asco. Bueno, chicos, si queréis apoyar a este directo, os lo agradezco un montón. Tampoco quiero dar pena, pero... bueno, aquí estamos. Estaría bien vuestro apoyo. ¿Debe de denunciar el Madrid? No. Debe denunciar hasta donde yo sé la liga. Como entidad. Y luego, los clubes añadirse a esa denuncia. Creo, no soy experto. Descenso administrativo y quitarle los títulos es lo mínimo. Parecido a lo que pasó, si no recuerdo mal, con la Juventus. Pero olvidaos de todo eso porque no va a pasar. Aquí lo están poniendo en Dazán, partidazo de Camavinga, multifacético, polivalente, todo el campo, corrigiendo, llegando arriba. Centrocampista descomunal, pero eso ya lo sabemos nosotros. Que tiene que ser titular en el Real Madrid, que es un jugador que debe ser indispensable. Pero bueno, quiero ver a Ancelotti que es cómo va a maniobrar ese centro del campo de cara a los próximos partidos. Estoy expectante, chicos, expectante. Dice Andújar Oliver en Marca que el hijo de Enríquez Negreira, que es el vicepresidente por aquel entonces del comité de los árbitros, el hijo de Enríquez Negreira, repito, llevaba a los árbitros importantes del hotel al Camp Nou. Ahí tenés té, te hice un tecito. Gracias, cariño. Que no va, cuidado que está caliente, ¿vale? Dios te lo pague. Gracias, hombre. Hoy Bellingham y Adeyemi se comieron a Enzo y al Chelsea. Bueno, no voy a decir que me disguste. Y además por Bellingham me alegro en particular porque es un jugador que me gusta mucho, más allá de que vaya a venir o no. Dani Ceballos, Eduardo Camavinga son los mejores, dice Josain. Más cositas. ¿Crees que la UEFA utilice el hecho de que dos propulsores de la Superliga, como son Juve y Barça, tienen conflictos legales?
Puede ser, pero me parece que es un arma de doble filo, porque si empezamos con eso, los clubes de la Superliga podrían hablar de los clubes estados y de la inyección económico-política que realizan mediante estados que meten dinero sin justificar y que hacen y deshacen el fair play financiero. City, PSG, Chelsea. Arribas tiene que tener más minutos. Bueno, Arribas tiene que tener oportunidades. De Hazard no se espera nada, de Mariano tampoco. Asensio bien, vale, bueno. Ya sabemos lo que puede dar. No te sobra gente arriba. Úsalo. Sí, que le tendrían que quitar 20 puntos y lo que queráis. No le van a quitar nada. Y os acordáis de que por ahí escuchamos en algún momento aquello de que nos interesa un Barça fuerte. ¿Quién dijo aquello? De un Barça fuerte. Un presidente de un club dijo eso, ¿no? De nos interesa un Barcelona fuerte. Florentino no va a echar mierda sobre el Barça, ni se va a meter en movidas. Porque él está focus con la Superliga. Y ya está. Y no quiere tener conflictos judiciales ni que se le parezcan con el Barcelona. Es un club, ahora mismo el Barcelona, amigo del Real Madrid. Por desgracia. Para mí esa es la peor decisión que ha tomado Florentino. Dentro de las buenísimas que ha tomado, para mí esa es la peor. Probablemente. Yo al enemigo ni agua. No lo quiero tener ni cerca. Bueno, Quique, sí, un Barça fuerte, pero no un Barça corrupto. Eso no interesa. El Barcelona está políticamente blindado, como dice AZ. Por lo tanto, a ojos de Florentino, tirar para adelante con la Superliga. Huid hacia adelante. Ya está. Olvidaos. No podemos idealizar que Florentino lo hace todo bien tampoco. En este caso, tener de aliado al Barcelona es estúpido. En el sentido de que es al final... ¿Os imagináis al Barcelona si fuera al revés y el Madrid estuviera en esta situación? ¿Os imagináis el resto de clubes antimadridistas? Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia. ¿Os imagináis? Imaginarlo. Vamos, Real Madrid a la Madrid, Helen. ¿Qué tal? Buen día, ST-Bar. ¿Qué tal, amigo? Esos miembros del canal, gracias por el apoyo, como siempre. Hoy más que tengo la voz hecha una mierda y que he estado con... ¿Cómo hemos estado Ana Paula y yo? Jodidillos. Pero bueno. Intentaré volver lo más rápido que pueda a los directos, ¿eh? Pero bueno. Veremos cuándo. En fin, del partido contento. Pero hombre, es que es el Elche. Pero igualmente, qué pesados en Dazán, ¿no? Con que el Elche es malísimo, que ya se sabe. Pero el Madrid algo bien hará, digo yo. Ellos no harían lo mismo, está claro. Si es que el Madrid estuviera en la mierda mediática que está el Barcelona, y con los pufos que ha tenido, y con la situación económica, y con... con presidentes... bueno, en fin. Bartomeu de por medio. Ahora Laporta, pero vamos, que Laporta es el otro lado de la misma moneda. Los dos son la cruz. Son dos cruces para el Barcelona, desde mi punto de vista. Nada responsables con el club. Pero vamos, que yo no soy del Barça, así que me da igual. Ellos verán. Coincidiendo con la mejor etapa de su historia, dice Mike. ¿Hay alguna autoridad capaz de sancionar al Barcelona? Sí, capaz, sí. ¿Que lo vayan a hacer? No. ¿Organismos competentes? Claro. ¿Cómo no va a haber organismos competentes? Claro que sí. Y si encima se van a demostrar más cosas, como ha dicho Ramón... Yo estoy esperando, con las palomitas, como he puesto en Twitter, estoy esperando a ver qué es lo que va a pasar, porque esto es una investigación, al final se han hecho públicos todo esto mediante un programa en Cadena Ser Cataluña, no de Madrid ni nada de eso. Aunque J. Jordi sea un sinvergüenza y manipula absolutamente todo, todo ha pasado en origen, públicamente, desde Cataluña, desde un programa de radio. Luego, evidentemente, esto es la agencia tributaria de todos los españoles. El saldo arbitral era un canteo exagerado. Sí, lo del saldo arbitral, eso también daría para otro debate. Hoy estamos felices porque ganó el mejor equipo del mundo. Pues muy bien, Helen, claro que sí. El Barça debería ser sancionado. El Barça debería ser sancionado duramente. Yo, para cualquier culé que quiera rebatir esto, si fuera el Real Madrid el que hubiera pagado
al vicepresidente del comité de los árbitros dinero mediante una empresa que curiosamente luego se tienen que quitar de encima por recorte de gastos, pero que también presuntamente está desde 2003, en palabras de Sandro Roussel y José María Bartomeu. Si esto pasara en el Real Madrid, ¿qué dirían en Can Barça? ¿Qué dirían los medios antimadridistas? Habría ruedas de prensa, habría manifestaciones, habría absolutamente de todo. Y aquí todos, callaos. Callaos. Y el presidente sin tuitear. ¿Ha dicho algo Javier Tebas? ¿Ha dicho algo en particular? ¿O le parece todo trigo limpio? ¿Le parece de puta madre? Bueno, este tío que dice que están peleando contra el racismo en la liga, ¿qué te puedes esperar? Miente más que habla, se sube el salario cuando la liga cada vez tiene peores volúmenes de entrada y de aforo, cuando la Premier nos está comiendo la tostada desde hace muchos años. Pues ya está. Lo malo que en este país con el Barça no pasará nada como siempre. Yo estoy contigo, no van a hacer nada a Barcelona y si fuera el Madrid sí, ¿no? Creo que es lo que quieres decir, Josain. Yo lo tengo claro. Poti, ¿qué tal? Hoy un vídeo YouTube de un culé, se llama Eddie, es muy objetivo y toca todos los palos y dice que se siente avergonzada. Sí, hay gente del Barça que se siente avergonzado porque es gente noble, gente con ética, con moralidad, que se da cuenta que pagar dinero al vicepresidente de los árbitros tiene conflicto de intereses y que esa persona puede tener interés en que el Barça arbitralmente le vaya bien. Cuando Alphonse Godal, en su momento vicepresidente de Joan Laporta, dijo lo que dijo, cuando en este caso el Barça apoyó a Ángel María Villar y no a Gerardo González, que es el que apoyó a Florentino Pérez, pues Godal dijo lo que dijo, que estaban muy a gusto y muy cómodos por aquel entonces, tal y como se habían dado las cosas. En otras palabras, que nos iba muy bien con el presidente de la federación y el comité arbitral, con Sánchez Arminio, por aquel entonces, si no recuerdo mal, que Sánchez Arminio, en fin, otro que tal baila. De ese podrán salir cosas en algún momento, como se empiecen a mover las mantas y las alfombras y todo. No ha puesto viñetitas con chistes, hoy no. No, hoy no ha puesto. Hoy te vas a estar de chill. ¿Qué tal, Alan? Muy buenas. En tal caso, si queréis hablamos de fútbol, Ya hablamos de lo que os apetezca. Aunque el otro, por desgracia, también es fútbol, pero la parte oscura de este fútbol que vivimos hoy en día. Aupa, Kike, ¿qué tal? Mejorando, tío, ahí estoy. Con sequedad en el ojo, con la garganta jodida, pero mejorando. A mí me sorprendió lo de la Copa de la Reina. No, pero lo de la Copa de la Reina es por todo lo que pasó con las 15 y por todos esos problemas y porque era muy evidente. O sea, era tan evidente porque el Madrid, y tenían además, más que lo del Madrid hace años, tenían un ejemplo con el Sevilla al lado. No podía haber ahí, o sea, tenían que actuar. O sea, ahí era imposible, no había escapatoria. Pero vamos, que yo creo que tiene que ver porque la parte de la federación, la parte femenina, es diferente. En ese apartado hay una problemática con jugadoras del Barcelona y hay un conflicto con Jorge Vilda. Pero en tal caso, con la ley en la mano, se hizo lo que se tenía que hacer. Pronóstico del partido del Barça en Europa. El Barça pasa. Barça va a eliminar al United. Benzema ha superado Don Fernando Lainez. Me parece raro que tú estés tan informada de ciertas cosas y otras no. Me llama la atención. Estoy de broma, tú ya me conoces. Gracias, tío, un abrazo te mando. Benzema ha superado a Raúl González Blanco, leyenda del Real Madrid. La ha superado en 2 goles, creo. En 1 más o 2 goles más, tras su doblete de hoy. Y yo que me alegro, después de todo lo que ha sufrido Karim desde sus inicios, cómo ha ido creciendo su figura a hacerse leyenda en el Real Madrid, con todo lo mejorable que ha podido hacer, pero es un jugador descomunal con un rendimiento tremendo. Años y años, unos mejores, otros peores, unos malos, otros regulares, la mayoría o buenos o muy buenos futbolísticamente, siendo clave para Cristiano, para el Real Madrid, y ahora cogiendo el testigo de liderazgo y Balón de Oro. A veces tenemos razón en decir cosas, ¿no? de Benzema, que es muy veterano, que también hay que... 230 Benzema y 228 Raúl. En fin, y con menos temporadas, ¿no? Aunque de partido no sé cómo irán. Obviamente Raúl jugó más temporadas en el Madrid que Benzema. Raúl jugó muchísimo tiempo. Vamos, creo yo que Raúl ha jugado más temporadas, ¿no? Ahora me decís que no y me quedo todo roto. Pero vamos, yo creo que ha jugado 3 más.
¿Qué tal el partido? Dice la Pusix. Bien, el Madrid bien. Con ritmo los primeros 20 minutos, luego ha habido un bajón los 10 siguientes, pero el gol bastante tempranero, tranquilidad, Rodrigo muy bien, Ceballos bien, Camavinga muy bien. Ceballos es que no ha perdido ni un balón, ha sido la hostia, Benzema sus golitos. Y Asensio ha marcado un muy buen tanto para abrir, la verdad, mucha calidad. La defensa un poquito blanda, pero hay que marcarlo. Nada, Ronaldo no hay Dios que lo pille. 350 goles. Cristiano Ronaldo, tío. 350 putos goles. O sea, es puto enfermo. O sea, Raúl, primero en partidos, más de 700, joder. O sea, que Benzema en mucho menos partidos que Raúl. Mucho menos, ¿no? Yo me voy a ir poniendo agua porque si no la cosa se va a complicar. Aunque me he comprado unos caramelitos, los Strepsils de miel, que son muy buenos y hacen que pueda resistir hoy con vosotros aquí, porque si no, no habría manera. Pero sí, con un picor de ojo de la hostia que estoy. Más cositas. Bueno, lo de Sergio Arriba, lo que os he dicho, me parece una vergüenza que no haya jugado 25 minutos. Partido súper resuelto. Jugador que la gente tiene ganas de verle. En ataque no tienes nada. Chico, mételo más minutos, ¿no? Llámame loco, yo qué sé. Pero vamos, que lo veo bastante evidente, ¿no? O a lo mejor me estoy columpiando. Darme vuestra opinión. Y... han vuelto a gritar en el estadio Ceballos, quédate. y... Y bueno, la gente lo tiene claro. Bueno, a ver, yo aquí como veo esto, tíos. Y también tengo un té. O sea, tengo té, mentapoleo y tengo caramelos Strepsils y tengo de todo. Así que escribiré a Strepsils a ver si quiere patrocinar este espacio. O el que sea de madridismo al día. Raúl, 16 temporadas y Benzema 14. Ojo, Sergio, arriba Xavi Alonso con Xavi Alonso jugaría más minutos. ¿Verdad, Josain? Sí, puede ser. Tampoco lo sabemos, eso es fútbol ficción. Lo de que deje a Benzema ganando 3-0 es para matar a Carletos. Que yo hay cosas que hace este hombre que no las entiendo nada bien. Que alguien me lo explique, por fin. Sadar con muchos cambios y todo a Anfield. Esa pregunta es muy interesante, la de Jake Lander. De hecho, eso daría para vídeo, macho. Por cierto, os he puesto un vídeo informativo del femenino que espero que os guste esta tarde. Yo creo que debería rotar. A ver, Alberto Eyogo ha dado en Dazan un dato que me parece relevante. Son estadísticas, están para romperlas, pero es difícil, ¿eh? Creo yo que esto es difícil que lo podamos romper. A estas alturas de campeonato, ningún equipo ha remontado 8 puntos. El máximo 5. O sea, el que llegaba líder a esta jornada con más de 5 puntos ha ganado la liga. No sé si esta estadística es cierta o nos ha metido la 13-14 este hombre, pero... La defensa dice, uniendo al mundo con Jesús. Bueno, hemos tenido en la primera parte, en el tramo medio, hemos tenido algunos fallos. Pero nada preocupante. De todas maneras, al equipo habrá que valorarle donde hay que valorarlo más. Pues nosotros seremos los primeros, dice Poti Poti. Hombre de fe, Poti Poti. Por cierto, el City gana al Arsenal, ¿no? Joder, menos mal que tengo té, tío. Estoy aquí con los suministros de supervivencia. Y mandarle un beso a Ana Paula, que Ana Paula está más jodida que yo. Puto COVID, qué asco, gente. Qué asco de COVID, hasta los cojones. Cristiano creo que tenía 450 o 51, porque un gol no se lo contaron. Interesante dato. ¿Hasta dónde crees tú que llegará todo esto de que se ha destapado el Barça? Nada. Sigan todo que José Luis. Así va a ser. Sí que hubo una remontada y la hizo el Madrid con la Real Sociedad. Pues dime cuándo y en qué temporada y con qué bagaje de puntos a falta de 17 jornadas. Me parece muy interesante ese dato, José.
A ver, el Arsenal falleció. Para mí quedará tercero. Joder. Bueno, queda liga, ¿no? En la Premier. Están empatados de puntos, tranquilidad. Aunque lo normal es que gane el City porque es que es mejor equipo el City que el Arsenal. O sea, tú analizas jugador por jugador y el City es mejor que el Arsenal. Esta liga está perdida, a no ser que estemos equivocados todos y haya justicia en este país. 2002-2003. Esa liga el Real Madrid la gana por poco. Pero a mí me suena que el Madrid fue bastante dominante esa liga, estando primero. Sin tampoco sacarle muchísimos puntos a la Real. O pierde la liga y la gana el Madrid, ¿no? Frente al Athletic Club de Bilbao. Me suena a mí, con Ronaldo Nazario. Una liga en la cual los ánimos en el vestuario estaban un poquito chunguis. Complicado. El Arsenal tiene un partido pendiente, cuidado. El Arsenal todavía tiene un partido pendiente, cuidado. Eso puede ser importante, porque el Arsenal todavía tiene chances. Madrid ya rompió una estadística, que ningún equipo ganaba 2 Champions seguidas, terminó ganando 3. Insisto, tenéis mucha fe, sois gente de bien, por supuesto. Pero la viabilidad que le doy yo al Real Madrid en esta liga, a título estadístico porcentual, es de un 20% como mucho. Esta liga no la gana el Madrid ni de coña. Porque el Barcelona está ganando con resultados binarios. En cuanto empiece a ampliar márgenes de goles, olvidaos. Está ganando los partidos con lo justo. Otros partidos los está ganando a base de sobriedad, de efectividad, de alguna ayudita en su momento, pero sobre todo porque está siendo tremendamente efectivo en áreas. Siempre digo que las ligas se ganan si tienes un rival enfrente duro desde la efectividad en áreas. La Real Sociedad la tuvo en la mano el domingo versus Valencia. El Madrid empató frente al Celta y casi perdió la liga. Wow. No me acordaba de ese dato, chicos. Oye, por cierto, el Bernabéu está quedando muy guapo, ¿eh? Está avanzando la cosa. Sí, fue en la época de Ronaldo Nazario. Me parece que fue 2001-2002. Pues no, a ver. No. Ronaldo llega en el 2002-2003. 2001-2002 llega Zinedine Zidane. 2000-2001 llega Figo. 2002-2003 llega Ronaldo. Y 2003-2004 llega Beckham. Si no recuerdo mal. Todos tranquilos. A ver, Fernando Lainez está en la línea de la 15ª. Así que tranquilidad, chavales. El césped está muy guapo. El césped yo creo que ya le han dado el toque, ¿eh? O a lo mejor han cambiado algo en la parte inferior de las obras. Pero el césped ya parece un césped digno del Bernabéu y del Real Madrid. Se agradece mucho. Muchísimo. Por Dios. Que si no, es un fucking asco. O sea, jugar en un campo que no tiene los mínimos. Mugen, a ti no te voy a responder, cabrón. Que tú lo dices con segundas. Que ya te conozco. Ya te conozco bien, tío. Por cierto, mañana hay vídeo de Mateo Españolo, Mugen. Y habrá postpartido de básquet. Real Madrid y Valencia Básquet. Así que atentos en el canal, ¿vale? Perdonadme porque no esté muy esplendoroso a nivel de ritmo, comunicación y eso, pero es que de verdad me cuesta un poquito. Ya hay fecha para en el corazón de la 14ª, no me consta. No me consta, Danitza. No lo sé. No lo conozco esto. Arreglaron el césped. Valverde ya no se sentirá en casa. Yo creo que lo han arreglado bien, la verdad. Y luego las obras por fuera ya están avanzando mucho la parte de láminas, ¿no? Las lamas, ¿eh? Va bien. Está quedando muy bonito, sí señor. Está quedando muy lindo. ¿El que, Ana Paula? El césped es de Ávila. De Ávila, sí, de un pueblo. Sí, vamos a hablar de Mateo Españolo mañana, pero eso será mañana. Ahora es cositas de fútbol masculino. Que por cierto, chicos, hice una encuesta en el canal y me sorprendí un poco. Os pregunté cuál es vuestro contenido favorito por temática. Fútbol masculino, femenino, baloncesto, cantera, Real Madrid. Y ganó con más de un 62% el masculino, fútbol masculino. Yo pensaba que estaría más abierto todo.
O sea que la mayoría de la gente seguís el canal, 6 de cada 10 lo seguís por el fútbol masculino. ¿Y el segundo? El segundo no me acuerdo. Nadie se acuerda del segundo, Ana Paula. Solo se acuerdan del primero. Eso el madridista lo sabe. Pero bueno, que me pareció curioso, ¿eh? Sin más, no me parece mal, ¿eh? De hecho, me parece razonablemente lógico, porque al final el fútbol masculino del Real Madrid mueve el mundo entero. Y el baloncesto, por desgracia, y el femenino no. Vi el partido de la minicopa y los del Madrid parecían los padres de los del Murcia. Ah, pues mira, ya nos contarás a ver qué tal lo de la minicopa, que es súper bonito también. Bueno, contra el Osasuna yo espero 4 o 5 cambios con respecto a hoy. No descarto para nada Modric, Kroos, Tchouaméni en el centro del campo. Y que Camavinga pase al lateral. Vinicius va a entrar por Asensio y creo que va a jugar Valverde. Valverde Vinicius con Benzema arriba. Y en el centro del campo Modric, Kroos, Tchouaméni. Carvajal, Militao, Álava creo que va a ser central y Camavinga al lateral izquierdo. Más Lunin en portería. Creo que será el 11 contra los Asuna. No el que sacaría yo, ¿eh? Digo el que va a sacar Ancelotti. Importante este matiz es clave. Kike, el año pasado estuviste en alguna eliminatoria de Champions en el Bernabéu. No. Te voy a contar, Jake Lander, cuál fue el procedimiento que hicimos. Y yo no soy mucho de ir al Bernabéu. Las masas me abruman. No lo llevo bien, te lo digo. No lo llevo muy bien. Lo que vamos a hacer, que de hecho esperemos estar bien para ello. Bueno, sí, hombre, gilipollas digo. Será la vuelta en el Bernabéu. Ana Paula y yo nos iremos a un sitio a comer. E iremos haciendo el protocolo yendo a ese sitio a comer antes del partido el mismo día. Y de esa manera, el Real Madrid el año pasado, con ese procedimiento, ¿vale? Con esa dinámica, pues el Madrid logró lo que logró, ¿no? Un chaval de 2'11 y otro de 2'8, madre mía. No te atrevas a hacer pan, Quique. No, yo pan, ¿qué dices, loco? Yo no hago pan ni de coña. Yo si quieres lo que te hago son unos macarrones. A ver, Joel Lewis, ¿qué pasa? Para ganar esta liga solo veo factible que el Barcelona... Ritual, sí, ritual. Correcto, Jake Lander. Es que con esta garganta que tengo ahora mismo me cuesta mucho expresarme de manera adecuada. Perdón. Nada, Joel, tranquilo. La liga es del Barça. Yo lo tengo clarísimo. La liga es blaugrana 100%. José Antonio, Ancelotti dice que Courtois puede que juegue el sábado con el Osasuna. Pues entonces, si dice eso, también dijo que Militao y Benzema eran duda, y Benzema jugó la final del Mundial de Clubs. Courtois juega. Vamos, Courtois lo va a meter lo más rápido posible. Y oye, yo necesito a Courtois verle ya. No pillaste lo de las masas. Ah, joder, vale. Sí, pues no lo había pillado, perdón. O sea, olvídate. Hombre, es que tú no sabes las noches que nos hemos pasado, ¿eh? Con tos, con flemas, con movidas. Hemos llegado a tener fiebre. Vamos, yo lo he sentido así por la noche, no me medí, pero sudé un poco, tal. Y tener que estar así, haciendo también cosillas del canal, pues cuesta un poco. Pero bueno, hemos tirado para adelante estos días con el canal, ¿no? Algunas cosas, vídeos también programados de antes. Se vienen partidos decisivos para la temporada, bufones o leyendas. A ver, es que esta temporada, sin opción para mí en la liga, es que es una temporada que va a ser, durísima, ¿eh? A nivel de mentalidad, de exigencia, comprometerte, jugar liga y luego comprometerte en Champions. La Copa, tengo dudas también con la Copa, ¿eh? Yo la Copa, es que estoy un poquito... ¿Será que el COVID me ha afectado? La mejor manera de predecir el campeón de una liga es fijarte en el que tenga mejor resultado de goles a favor y goles en contra. Pueden comprobarlo. Hombre, a ver, ese es un buen parámetro en un mes de febrero. Porque ya ha pasado tiempo para ver cómo han trabajado los equipos, los esquemas ofensivos, defensivos y cómo juegan y tal. Hola, Sara, ¿qué tal?
Sí, mejor. Muchísimas gracias, Sara, desde Nicaragua. Eres una crack. Estoy mejor. No estoy bien del todo, como me podéis comprobar, estoy lento. Mi voz todavía no está fina, pero bueno, estamos ahí trabajando. Lo que no tengo fino es el ojo. El ojo lo tengo jodido. Vamos, chavales. Pero vamos. Que si no pudo lo que no pudo conmigo. ¿El qué, Ana Paula? El ojo siempre lo tienes jodido. Sí, el ojo siempre lo tengo jodido. O sea, todo y vamos. Además, por la noche empeora. La liga no se puede dar por perdida. La liga, estadísticamente, insisto, el Madrid tiene muy pocas opciones. Yo lo siento, perdonadme, que sea así de escéptico. Alguno, no vosotros, seguro que me vendría con aquello de tú no eres madridista, ¿cómo puedes decir eso? Por Dios. Dios mío. ¿Cómo puedes decir que eres del Madrid y decir que el Madrid ya no tiene opciones de ganar la liga? Pues tiene muy pocas. Tiene porque estadísticamente tiene opciones. Pero tiene muy pocas. Muy pocas. Era clave haber ganado el Mallorca. Ese partido fue fundamental. Mantenernos a 5 puntos era clave. Y fuimos unos capullos. Y Asensio falló un penalti fundamental. Que no es por echar la culpa al chaval, pero... Quique, si este año ganamos la Liga, más Copa, más Champions, ¿te sorprendería más que el doblete? Hombre, pues sí. Hombre, es que el año pasado no me sorprendió tanto. A ver, lo de la Champions sí, obvio, pero la Liga no. La Liga es que fuimos muy superiores a todos. Pero... Hostia, hacer Copa y Champions... A ver, Copa, Champions y Liga, tío. O sea, todo eso es una puta locura. O sea, eso no va a pasar, olvídate. A ver, olvidaos de eso. Y olvidaos de ganar una Champions como el año pasado, de verdad. Que en el fútbol esas cosas solo pasan una vez. El Madrid podrá ganar la Champions de otra manera, pero no como la del año pasado. Hazme caso. Whisky caliente, tío. Estoy con caramelos, con té y con agua. Tranquilidad, estoy mejorando, eh. Vamos, hace 2 días no sabíais cómo yo estaba, eh. Vamos, hace 2 días estaba yo aquí haciendo un directo, ya ves tú. Hace 2 días estaba yo tumbado diciéndole, Ana Paula, estoy mal, estoy jodido. El ojo izquierdo, muy bien, el ojo izquierdo. El de atrás lo tengo bien. Aunque tampoco del todo, ¿eh? Pero... ¿Veis cómo sigo manteniendo el humor? ¿Qué? Pero bueno, no pasa nada, chicos. Se sale de todo. De todo, vamos, vamos. A ver, Rafael Martín Alcaide, ¿qué pasa, hombre? Buenas, Quique. Temo levantarme mañana y que todo esto del Barça... Hombre, pues... vamos. Olvidaos. Claro que va a pasar y como si no hubiera pasado nada aquí. Pero si es que es lo que pasa en este país con el Fútbol Club Barcelona, que tiene pufos por ahí, económicamente hacen lo que quieren y ya está. Ron con miel y limón natural. Ah, bueno, esa es buena también. Le han preguntado a Carlos sobre el tema del Barcelona y hombre, es que Ancelotti no tiene nada que decir en eso. Hombre, los que tendrían que salir a hablar son los presidentes, los máximos competentes de los clubes y los máximos responsables de cada club. Tendrían que salir y decir que todo esto tiene que investigarse a fondo hasta el final y depurar responsabilidades, y donde esperemos que el fútbol español quede limpio. Por ejemplo, oye, no quedaría mal un mensaje grupal en ese sentido. Inmunidad. ¿Qué quieres decir, Mario? Inmunidad. Ah, impunidad. Mario, yo creo que quiere decir que es impune el Barça. Vamos. Yo tengo 51 años y he visto ligas más complicadas. Cada uno es libre de decir lo que quiera, pero yo soy muy positivo. Hombre, claro. Hombre, claro que sí. Cada uno puede decir lo que quiera. Lo que me refería yo es que hay gente que cuando yo envío ese mensaje un poquito escéptico, hay gente que me dice, guau, pero tú como eres del Madrid puedes pensar así. A eso me refiero. Impunidad, sí, el Barcelona tiene impunidad en ese sentido. Lo de Godal pasó rápido también y muchas más cosas. Y más cosas. Por cierto, el juvenil A de Arbeloa jugará la Final Four de la Copa del Rey. Me alegro un montón por Álvaro, que tiene pinta de ser un gran entrenador del futuro. Un abrazo fuerte para el espartano del Real Madrid. Un crack. Futbolísticamente no tanto, pero era un buen jugador y un jugador de identidad Real Madrid. Lucha, entrega, corazón, casta, carácter, nobleza. Uf.
Adoro a Arbeloa, la verdad. Me encantaría entrevistar a Arbeloa, pero va a ser que no puedo. Jake Lander, Quique puede que este año gane la sección masculina y la femenina la Copa del Rey. Hombre, eso sí que sería histórico. Eso sí. En fin, sería histórico. Habéis visto, ¿no? Como carraspeo, parezco una persona de 90 años. Hoy decía Pepe Herrero que daría todo por entrevistar a Mourinho, que ya sabía, que claro, bueno, Mourinho defendió al Real Madrid ante la injusticia y la presunta sensación de prevaricación deportiva que había con el Barça de por medio. Y es que es así, chicos. O sea, si se demuestra que esta gente desde el 2003 hasta el 2018 han estado pagando a un órgano, a una persona del órgano del comité arbitral, tan importante como el vicepresidente. No sé. Es que yo lo veo tan evidente, chico, que es que si esto lo hiciera el Madrid me daría vergüenza. Igual que a mí, por ejemplo, porque del Madrid se puede hablar de lo de los audios de Florentino. Pero es que no tiene nada que ver. Florentino lo que quería, por ejemplo, pensando mal, es que tuviera una protección mediática el equipo. Que hubiera un medio que defendiera al Real Madrid desde su punto de vista y que estuviera, digamos, en una línea madridista. ¿Pero qué os pensáis? ¿Que Laporta tampoco? ¿Qué? Desde un punto de vista culé. Presidentes con poder. La diferencia es que te metas directamente en el devenir de la competición pagando dinero al vicepresidente del comité de los árbitros. Eso es muy diferente, amigos míos. Y lo que te rondaré, Morena. ¿Por qué? Se han sacado 3 partidas anuales, del 16 al 18. Vamos a ver. Años atrás, y si lo que dicen Bartomeu y Rosell se confirma, que desde 2003 hasta el 18, todos esos pagos estaban dentro de lo que es la línea presupuestaria, de los pagos que hacía el club. Como un pago más. Habrá que demostrarlo, esa es la clave. Habrá que ver qué pasa. Ya, sí, Bartomeu, claro, están ellos para dar lecciones de... Que pagan periodistas, tío, o sea, esto es la hostia, sí. Esto es brutal, tío, pero bueno, en fin. Bueno, chavales, os voy a dejar que me estoy quedando ya jodido de la voz. Hemos estado 40 minutos, yo esperaba estar 30, hemos estado 40. Pues nada, chicos, mañana más contenido, atentos a la Copa del Rey de Básquet, más vídeos aquí en Madridismo al Día. Darle un fuerte like, dejar vuestro comentario como siempre, gracias de todo corazón y nos vemos en el próximo directo. Chao, chao.